Hoy vamos a hablar de un grupo bastante peculiar, trans, veganos y asesinos que, curiosamente, temen a la inteligencia artificial. Se hacen llamar los sisianos, o simplemente el culto de la muerte. Es una comunidad extraña, formada en su mayoría por personas con formación técnica, convencidas de que un desarrollo sin control de la inteligencia artificial podría acabar destruyendo a la humanidad. Entre sus miembros también hay quienes tienen identidades de género no tradicionales y filosofías muy particulares. Lo más inquietante es que muchos de ellos están relacionados con varios asesinatos ocurridos en Estados Unidos. La líder de este culto es Jack Lozora, una persona que se identifica como mujer y prefiere el nombre cis. De ahí viene la denominación de su grupo, los sisianos. Cis nació en Fairbanks, Alaska, y desde niña mostró una gran fascinación por la tecnología. Cuando llegó el momento de elegir carrera, estudió informática en la universidad local. En 2013 terminó sus estudios, realizó prácticas en la NASA y más tarde se mudó a California con la intención de triunfar en la industria tecnológica. Sin embargo, el éxito nunca llegó. Cada intento de conseguir empleo terminaba en fracaso, y encontrar un lugar estable donde vivir también resultó una tarea complicada. Cis volcaba esas frustraciones en un blog personal, aunque con el tiempo sus publicaciones empezarían a tornarse cada vez más perturbadoras. Durante esa etapa, se interesó por el altruismo efectivo, un movimiento que busca la manera más eficiente y económica de ayudar a los demás. También se sintió atraída por la subcultura racionalista, caracterizada por su confianza en la lógica, el pensamiento analítico y la búsqueda de la verdad objetiva, si es que existe. Algunos racionalistas defienden que, si la inteligencia artificial no se controla, pronto podría convertirse en una amenaza existencial para la humanidad. Cis compartía plenamente esa visión. Dentro de la comunidad racionalista conoció a varias personas afines, entre ellas Wanda Ozen, una mujer transgénero. Gwen desarrolló una teoría bastante polémica, sostenía que los hemisferios del cerebro humano podían tener valores distintos e incluso identidades de género diferentes. Según ella, esa diferencia era la causa de muchos conflictos internos, pero existía la posibilidad de reconciliar ambos hemisferios mediante métodos poco convencionales. Uno de ellos era el llamado sueño unihemisférico, un fenómeno natural en ciertos animales donde un hemisferio duerme mientras el otro se mantiene despierto. En humanos, sin embargo, esto se considera anormal y puede estar asociado con trastornos psicológicos. En 2017, Cis y Gwen lanzaron un proyecto al que llamaron la Flota Racionalista. Su plan era restaurar un viejo barco y transformarlo en un espacio de vivienda económica para jóvenes racionalistas con talento. Querían crear una comunidad que se dedicara, no a sobrevivir en la rutina diaria, sino a trabajar en algo más grande, salvar al mundo. Cis viajó a Alaska, compró un remolcador oxidado de más de 100 años y regresó con la intención de poner en marcha la idea. En su blog comenzó a hablar entusiasmada del proyecto y pronto convenció a 4 personas para que la acompañaran en un viaje desde Alaska hasta San Francisco. El plan, sin embargo, resultó un desastre. El barco estaba en condiciones deplorables, la vida a bordo era insoportable y el dinero se acabó rápidamente. Al llegar a destino, abandonaron la nave en la bahía de Half Moon y dejaron de lado el sueño de vivir en el agua. Pero Cis no renunció a la idea de construir una comunidad a su alrededor. Ya era activa en foros de racionalistas y, en su blog, sus publicaciones comenzaron a transformarse, dejó de hablar de su vida cotidiana para enfocarse en teorías propias y reflexiones sobre cómo salvar al mundo. Con el tiempo, incluso empezó a fantasear con vengarse de quienes la habían hecho sufrir. Con el tiempo, el blog de Cis empezó a atraer cada vez más seguidores. Muchos compartían sus pensamientos y le daban apoyo en los comentarios. Un día, ella publicó una idea bastante extraña, el sueño unihemisférico.
Poco después, un usuario anónimo la acusó públicamente de manipular a sus seguidores y de convertir esa práctica en una herramienta de control. Incluso llegó a decir que Sis estaba implicada en la muerte de Chris Pasak, un joven que practicaba esa técnica y terminó quitándose la vida. Es cierto que Chris era seguidor de Sis y que se suicidó, pero jamás aparecieron pruebas sólidas que la relacionaran directamente con el hecho. Aún así, el rumor se esparció rápido por la comunidad y muchos lo tomaron como verdad. Mientras tanto, las ideas de Sis empezaron a distanciarse cada vez más de la filosofía racionalista clásica. Al final, decidió apartarse del movimiento y construir una ideología propia. Lo que comenzó como un simple experimento terminó convirtiéndose en un culto, los sisianos, también llamados el culto de la muerte. Al inicio no hubo asesinatos, sino protestas llamativas. En 2019, Sis apareció junto con 3 de sus seguidores, Juan Danielson, Ama Borjanian y Alexander Ladam, en un retiro del Centro de Racionalidad Aplicada, celebrado en un campamento infantil del condado de Sonoma. Llegaron con máscaras de Guy Fawkes, bloquearon las entradas y repartieron panfletos acusando al centro de transfobia y acoso sexual. La policía intervino de inmediato y los arrestó, aunque poco después recuperaron la libertad. Se supo más tarde que Sis y Gwen habían estado involucradas en un proyecto del mismo centro, enfocado en riesgos de inteligencia artificial. Al no recibir apoyo a sus ideas, Sis se sintió traicionada, abandonó el proyecto y, enfurecida, organizó aquella protesta. Tras el arresto, escribió en su blog describiendo el trato de la policía como brutal y humillante. Dijo que la experiencia la había marcado de manera muy negativa. Con el tiempo, la comunidad de Sis siguió creciendo poco a poco. Como el plan de vivir en el agua había fracasado, buscaban un nuevo lugar donde asentarse. Fue entonces cuando apareció Curtis Land, un hombre mayor que vivía en Vallejo, California. Era dueño de una gran propiedad, y Sis logró convencerlo para alquilarle parte del terreno a un precio muy bajo. Pronto varios miembros del grupo se mudaron allí, instalándose en caravanas y remolques. Nadie sabe con certeza cuántos vivían en ese lugar, pero el propio Lind contó que solían ser grupos de 6 a 8 personas que iban rotando. Algunos vecinos ya los llamaban el culto, porque aseguraban que a menudo caminaban desnudos por el terreno y hablaban solos. Aunque su comportamiento era extraño, durante un tiempo no le dieron mayores problemas a Curtis. Pero la calma se rompió en julio de 2022. Por aquel entonces, las restricciones por el COVID seguían vigentes en California y la ley impedía a los propietarios desalojar a sus inquilinos para evitar la propagación de la pandemia. Los sisianos entendieron que Lind ya no podía echarlos sin infringir la ley, y simplemente dejaron de pagar la renta. Curtis no presionó demasiado al principio. En agosto de ese mismo año se informó de que Sis había muerto, supuestamente se había caído al agua durante un paseo en barco y se había ahogado. El hombre pensó que los demás necesitaban tiempo para recuperarse de la pérdida de su amiga. Sin embargo, cuando llegó noviembre y seguía sin recibir el dinero del alquiler, empezó a discutir con ellos. El 13 de noviembre de 2022, la tensión estalló en un enfrentamiento mortal. Lo que ocurrió exactamente sigue siendo un misterio. Los sisianos aseguraron que fue Curtis quien los amenazó primero y luego intentó agredirlos. Pero Lind sostenía todo lo contrario, que eran ellos quienes lo intimidaban, y por eso había comprado un arma para defenderse. Ese día, Alexander Ladam, uno de los seguidores de Sis, le pidió a Curtis que revisara el suministro de agua. Cuando Lind se agachó para hacerlo, Litem le clavó en el pecho una espada samurái. Aturdido y herido, Curtis logró sacar una pistola y comenzó a disparar. El enfrentamiento terminó con Lind y 3 sisianos gravemente heridos, todos hospitalizados. Curtis, de 80 años, sobrevivió, aunque perdió un ojo debido a la herida. La hoja de la espada no solo le había atravesado la espalda y el abdomen, sino también el rostro. Tras el ataque, la policía arrestó a Alexander Ladam y a Suri Dao, acusados de intento de homicidio. Una tercera participante fue Ama Borjanian, una mujer trans que había trabajado en Google antes de unirse al grupo. Emma no sobrevivió a la balacera en la propiedad de Lind. Aunque fue Curtis quien le disparó, nunca se presentaron cargos contra él,
ya que los investigadores consideraron que actuó en defensa propia. En cambio, los cargos recayeron sobre los sisianos que habían atacado. Li Tem y Dao fueron enviados a prisión preventiva, a la espera de un juicio que se programó para 2025. Un detalle importante que conviene recordar. Después del sangriento incidente en la propiedad de Curtis Lane, la historia del culto se volvió aún más oscura. Algunos miembros, como Wang Danosen, decidieron apartarse tras la muerte de Ama Borjanian. Pero, sorprendentemente, aparecieron nuevos seguidores, y lo más increíble fue que Sis volvió a la escena. Recordemos que meses antes se había informado que había muerto ahogada. Pues no, resultó que no estaba muerta, sino viva. La líder del culto había fingido su propia muerte. Antes de ese regreso, hubo otros 2 asesinatos vinculados al grupo. El 31 de diciembre de 2022, en Chester Heights, Filadelfia, la pareja de Richard y Rita Zeko se preparaba para celebrar el Año Nuevo. Cerca de la medianoche, recibieron a 2 visitantes en su casa. Unos minutos más tarde, los vecinos escucharon gritos desgarradores provenientes de la vivienda. Primero alguien gritó, «Mamá», luego otra voz exclamó, «Dios mío, Dios mío». 20 minutos después, los visitantes se marcharon. En medio de la fiesta de Año Nuevo, nadie prestó demasiada atención. Pero pasaron los días y Richard y Rita no volvieron a ser vistos. Alarmados, los vecinos llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron a la casa, encontraron a la pareja muerta, ambos con disparos en la cabeza. Los Psycho eran personas acomodadas, dueños de varias propiedades en la zona. Al principio los investigadores sospecharon de un robo que había salido mal. Pero pronto descartaron esa hipótesis, no parecía un crimen al azar. La atención de la policía se centró en la única hija de la pareja, Michelle Zeko, de 30 años. Michelle había estudiado bioinformática en la Universidad de Temple, trabajó un tiempo en la NASA y luego se convirtió en investigadora en un hospital infantil de Filadelfia. Lo más relevante, Michelle era seguidora de Sis y mantenía una relación cercana con los miembros del culto. Incluso había publicado un mensaje inquietante poco antes de la supuesta muerte de Sis. Escribió que, según una conversación con ella, la única manera de ganarse su confianza era destruir a quienes la rodeaban. De lo contrario, Sis amenazaba con recorrer Estados Unidos para matarla. No mucho tiempo después, los padres de Michelle fueron encontrados asesinados. Ella y otros sisianos se convirtieron en los principales sospechosos. Durante la investigación, los detectives descubrieron que Michelle había comprado recientemente un arma idéntica a la que usaron en el asesinato de sus padres. Y teniendo en cuenta la fortuna millonaria de la familia, el móvil parecía evidente, heredar la riqueza. La policía localizó a Michelle en Dormont. Ella afirmó tener una coartada, dijo que el día de los asesinatos estaba en su casa. Pero nadie pudo confirmarlo. Faltaban pruebas sólidas, y los agentes se vieron obligados a dejarla en libertad. Días más tarde desapareció, hasta que fue encontrada en un hotel de Pensilvania. Cuando los oficiales la detuvieron, pidió tiempo para avisar a sus amigos que estaban en una habitación cercana. Allí, la policía descubrió a 2 personas más, Daniel Blank y Sis. La supuesta líder muerta del culto, en realidad, estaba viva. Al verla, los agentes intentaron interrogarla. Pero Sis se tumbó en el suelo, fingiendo estar inconsciente, y se negó a hablar. Tuvieron que sacarla a la fuerza de la habitación, aunque en realidad estaba perfectamente consciente. Al final, arrestaron a los 3. A Sis por alterar el orden público y fingir su muerte. A Daniel por obstrucción a la justicia. Y a Michelle por sospechas de asesinato. Sin embargo, poco después todos recuperaron la libertad, a Michelle por falta de pruebas, y a Sis y Daniel porque otros miembros del culto pagaron la fianza. Tan pronto como salieron, desaparecieron otra vez. Tras desaparecer por un tiempo, los sisianos volvieron a hacerse notar a comienzos de enero de 2025. El momento no era casual, se acercaba el juicio de Alexander Latham y Suri Dao, acusados del brutal ataque contra Curtis Lane. Curtis estaba a punto de declarar en su contra. Pero nunca llegó a hacerlo. El 17 de enero de 2025, en Vallejo,
Curtis Lynn fue asesinado en su propia propiedad. Ese día, alrededor de las 2:30 de la tarde, un hombre enmascarado y vestido de negro lo atacó con un cuchillo, cortándole la garganta. Los vecinos lo identificaron, se trataba de Maximilian Snatter, de 24 años, otro miembro del culto. Algunos testigos afirmaron que lo vieron merodeando por la zona, mirando por las ventanas de los remolques antes de lanzarse sobre Curtis. Snyder no era cualquier joven. Había estudiado en Oxford y trabajaba como especialista en análisis de datos. Nadie sabe con exactitud cómo terminó en el culto, pero era cercano a Sis, de hecho, había sido uno de los que pagó su fianza tras la detención anterior. Pocos días después de su arresto, la historia se volvió aún más trágica. Su prometida, Teresa Youngblood, de apenas 21 años, también miembro del grupo, cometió otro asesinato. El 20 de enero de 2025, cerca de la frontera con Canadá en Dormont, un agente fronterizo llamado David Cressmeland, de 44 años, patrullaba la carretera principal. Se fijó en un Toyota Prius con 2 mujeres en su interior y decidió detenerlo. Lo que no sabía era que esas mujeres estaban armadas y listas para atacar. Cuando Meland se acercó, una de ellas salió del coche y comenzó a disparar. Se desató un tiroteo. El agente recibió una herida mortal y una de las mujeres del vehículo también murió en el enfrentamiento. Esa mujer era Ophelia Bockgold, ciudadana alemana y transgénero. Sus amigos la describían como una genia de las matemáticas, con un coeficiente intelectual altísimo. Había trabajado en una firma financiera de Nueva York y ganaba $500,000 al año. Pero en 2023 se interesó por el movimiento racionalista, descubrió el blog de Sis y terminó abandonando su vida anterior para unirse al culto. La otra mujer en el Prius era Teresa Youngblood, la prometida de Snatter. Ella había estudiado en una escuela elitista en Seattle, y aunque al principio no tenía relación con Snatter, tras graduarse comenzaron a salir juntos. Poco después, rompió toda relación con sus viejos amigos y con su familia. En 2024, incluso sus padres denunciaron su desaparición a la policía. Finalmente la encontraron, pero se negó a volver a casa. Su vínculo con Snatter era tan fuerte que hasta solicitaron casarse oficialmente. Ahora, esa misma joven fue quien disparó contra el agente fronterizo y acabó con su vida. Después del asesinato del agente Maland, la situación con los sisianos se volvió crítica. La policía y el FBI intensificaron la búsqueda, pues cada vez quedaba más claro, el culto estaba detrás de múltiples crímenes violentos. En el transcurso de la investigación, se descubrió algo más: el arma con la que Teresa Youngblood mató a la gente había sido adquirida, muy probablemente, por Michelle Zeko. Pero Michelle había desaparecido tras salir bajo fianza, lo que complicaba todavía más el caso. No solo la buscaban a ella. Las autoridades también querían capturar a Sis, la líder del culto, ya que su testimonio resultaba clave para entender toda la red de asesinatos y conspiraciones. La persecución duró cerca de un mes. Finalmente, el 17 de febrero de 2025, la policía encontró a Michelle Zeko, Sis y otro miembro del grupo en Maryland. Un vecino los había visto en su propiedad y, al pedirles que se marcharan, ellos intentaron convencerlo de que los dejara quedarse. El hombre, desconfiado, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, reconocieron a los fugitivos y procedieron a detenerlos. Sis y Daniel fueron acusados de allanamiento y de obstruir a la justicia. Michelle, en cambio, recibió cargos más graves: uso ilegal de armas y posible implicación en el asesinato del agente Maland. Esta vez no hubo salvación, el tribunal les negó la libertad bajo fianza a los 3. Actualmente, todos los casos relacionados con el culto, al que la prensa ya bautizó definitivamente como el culto de la muerte, siguen bajo investigación activa del FBI. La mayoría de los sisianos están tras las rejas, esperando juicio. El futuro del proceso judicial es incierto, pero una cosa está clara: esta historia aún no ha terminado. Es probable que en los próximos meses o años aparezcan nuevos giros, nuevas revelaciones y, quizás, más crímenes vinculados a la secta. Claqueta. Y así concluye, por ahora, la crónica de los sisianos. Un grupo que empezó con ideas sobre filosofía, altruismo y racionalismo,
pero terminó convertido en un culto marcado por la violencia y la muerte. Gracias por acompañarme hasta el final de esta crónica oscura. Si quieres seguir descubriendo más casos impactantes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo hace posible que sigamos contando estas historias.